El corralón. Don Felipe era el velador de un corralón de autos accidentados a un lado de la carretera, en las afueras de un pequeño pueblo mexicano. Llevaba trabajando ahí por más de 10 años, cuidando los vehículos que llegaban tras los accidentes, algunos con apenas rasguños y otros completamente destrozados. Siempre había sido un hombre práctico, sin tiempo ni paciencia para creer en fantasmas o cosas paranormales, hasta que una noche todo cambió. Fue durante una madrugada de lluvia cuando trajeron el autobús. Don Felipe estaba en la caseta de vigilancia, tomando un café para mantenerse despierto, cuando escuchó las sirenas y el estruendo de la grúa llegando. Al salir, vio las luces rojas y azules reflejadas en el asfalto mojado, y supo que algo grave había ocurrido. El autobús había sido parte de un accidente fatal en la carretera. Un conductor ebrio se había salido de su carril e invistió el autobús de pasajeros, causando que éste se volcara y cayera por un pequeño barranco. Las noticias decían que había varios muertos y muchos heridos. Don Felipe vio cómo descargaban el autobús en el corralón, un amasijo de metal retorcido y vidrios rotos. La sangre todavía estaba fresca en algunos de los asientos y en el suelo del vehículo. Desde el momento en que ese autobús fue colocado en el corralón, algo cambió. Don Felipe lo sintió, aunque no pudo explicárselo. El aire se volvió más frío, y un silencio inquietante se apoderó del lugar. Se sacudió la sensación, atribuyéndola a la impresión de ver un vehículo tan dañado y sabiendo que tantas personas habían perdido la vida en él. Esa misma noche, los eventos comenzaron. Todo empezó con ruidos pequeños, al principio casi imperceptibles, un crujido aquí, un golpe allá. Don Felipe pensó que eran los típicos sonidos que hacen los metales enfriándose o el viento golpeando contra las estructuras. Pero luego, los ruidos se hicieron más claros y distintivos, eran pasos, como si alguien estuviera caminando entre los autos. Miraba a través de la ventana de su caseta, pero nunca veía a nadie. La siguiente noche, los ruidos fueron acompañados por murmullos, voces que no podía entender, pero que llenaban el aire con una sensación de angustia. Caminaba por el corralón con su linterna, llamando al supuesto intruso, pero siempre se encontraba solo. Las voces lo seguían, a veces susurrando en su oído, a veces, riéndose suavemente. No podía dormir, y cuando finalmente lograba cerrar los ojos, tenía pesadillas en las que estaba atrapado dentro del autobús, rodeado de sombras que lo miraban sin ojos. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras hacía su ronda habitual, escuchó un grito. Fue un grito agudo y desesperado que lo hizo congelarse en su lugar. Provenía del autobús. Se acercó con el corazón en la garganta y las manos temblorosas. El autobús estaba ahí, en la penumbra, tal como lo habían dejado. Los asientos estaban destrozados, y las ventanas rotas brillaban con la luz de su linterna. De repente, vio algo moviéndose en el interior, era una sombra, algo que se arrastraba entre los asientos, como si estuviera buscando algo. Don Felipe retrocedió, pero antes de que pudiera moverse, esa sombra se volvió hacia él. No tenía rostro, solamente era una mancha oscura y difusa. Y entonces, el grito volvió. Esta vez llenó toda su mente, una cacofonía de voces y llantos que lo hicieron caer de rodillas. Trató de escapar, de correr hacia su caseta, pero algo lo detenía. Era como si una fuerza invisible lo sujetara y lo tirara hacia el suelo. Se quedó ahí, sin poder moverse, viendo cómo las sombras se alargaban del telautobús y se acercaban a él. Sintió que lo tocaban manos frías e invisibles que le recorrían la piel y que se aferraban a sus piernas y brazos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, las sombras se desvanecieron. Se levantó como pudo y corrió de vuelta a la caseta. Se quedó ahí, temblando y sudando, tratando de entender lo que le había pasado. No sabía si había sido un sueño o si era cierto, pero las noches siguientes no fueron mejores. Cada vez que cerraba los ojos para pestañear un rato, las sombras volvían. Se despertaba con el cuerpo adolorido, como si lo hubieran golpeado. A veces no podía moverse, viendo cómo las sombras se ceñían sobre él, susurrándole cosas que no podía entender. Cada noche, los gritos y los murmullos llenaban el corralón, hasta que sentía que iba a volverse loco. Don Felipe comenzó a temerle a la noche. Pensó en dejar el trabajo, en escapar,
pero no podía. No tenía dónde ir y nadie le creía cuando contaba lo que estaba pasando, así que aguantó, esperando que, de alguna manera, todo se detuviera. Pero cada vez que miraba el autobús, sabía que algo estaba mal. Las almas de los que murieron en ese accidente no habían encontrado la paz y estaban atrapadas en ese pedazo de metal destrozado. Finalmente, después de semanas de tormento, llegó el día en que vinieron por el autobús. Resulta que lo habían vendido como fierro viejo y esa mañana lo vinieron a llevar. Don Felipe observó desde la caseta mientras lo enganchaban y lo subían al remolque. Algo en su interior se alivió al ver que se lo llevaban, como si una carga se le quitara de los hombros. Esa noche, por primera vez en bastante tiempo, el corralón estuvo tranquilo. No hubo pasos, ni murmullos, ni gritos. Don Felipe se sentó en la caseta esperando que algo ocurriera, pero no pasó nada. El aire estaba tranquilo y el corralón parecía, por fin, un lugar común y corriente. Pudo dormir y no tuvo pesadillas. Tampoco sintió las manos invisibles que lo atormentaban. A la mañana siguiente, se levantó con la sensación de que todo había terminado. El autobús y lo que fuera que trajo consigo se había ido, y con él, las sombras y los gritos. Siempre trató de evitar contar esta historia porque decía que quién le creería. Dicen que las almas de los muertos a veces se aferran a este mundo, que se quedan atrapadas en los lugares donde encontraron su final. Don Felipe no tenía duda de que eso era lo que había pasado. Las almas de esas personas que murieron en el autobús no habían podido irse hasta que el vehículo fuera destruido, hasta que no quedara nada más a lo cual pudieran aferrarse. Así siguió con su vida, trabajando en el corralón, velando los autos accidentados, esperando que nunca más llegara algo parecido, como ese autobús maldito. El nahual de la finca. Esta historia que voy a narrar me la contó mi abuelo Mateo. La voy a tratar de narrar tal como me la contó a mí. Trabajó en una finca en los años 40, una propiedad vasta y alejada de la ciudad, rodeada de cerros y espesos bosques. La finca era conocida por sus extensas tierras y sus animales de corral, lo que la hacía un lugar próspero y envidiado por muchos. Sin embargo, también fue escenario de algo que muchos preferían olvidar, algo que dejó una huella oscura en todos los que estuvimos ahí en esa época. Todo comenzó con la desaparición de algunos animales del corral. Al principio no le dimos mucha importancia, pensamos que tal vez era obra de algún depredador del monte, como un coyote. Pero luego, las desapariciones se volvieron más frecuentes. No encontrábamos rastros de lucha, ni sangre, ni huellas que nos indicaran qué clase de animal podía estar llevando a las gallinas, cerdos y hasta caballos jóvenes. Los compañeros y yo estábamos preocupados, pensábamos que tal vez habían cuatreros cerca. Sabíamos que los animales desaparecían durante la noche, pero no lográbamos descubrir quién o qué estaba detrás de aquello. Por esa razón, nos mandaron a tener una vigilancia nocturna y nos turnamos para cuidar al corral y los alrededores. Nos armamos con lo que teníamos, algunos rifles, pistolas. Estábamos dispuestos a acabar con aquello que nos estaba robando. La primera vez que lo vimos fue una noche sin luna. Estábamos sentados alrededor de una fogata tratando de mantenernos despiertos cuando escuchamos un ruido en el corral. Era un sonido suave, como si algo se estuviera deslizando en las sombras. Nos levantamos con las armas y nos acercamos lentamente. Ahí fue cuando lo vimos. No era un animal común. Era una figura oscura, más grande que cualquier coyote que hubiéramos visto antes. Se movía con una agilidad inquietante, casi como si estuviera flotando por encima del suelo. Tenía una forma humanoide, pero al mismo tiempo no lo era. Sus ojos brillaban en la oscuridad con un destello rojo que nos hizo retroceder con terror. Uno de los muchachos disparó, pero la bala no pareció afectarlo. La criatura se giró hacia nosotros, emitió un sonido que no era un gruñido ni un chillido, era algo intermedio, algo que nos heló la sangre. En ese momento, como pudimos, disparamos todos a la vez, pero nada parecía hacerle daño. Esa criatura simplemente se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Los que vimos esa cosa no pudimos dormir en toda la noche. Sabíamos que lo que habíamos visto no era un animal común y corriente, era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Los días siguientes, el terror se apoderó de la finca.
Los animales seguían desapareciendo y la presencia de esa cosa se sentía cada vez más cerca, como si estuviera burlándose de nosotros. Algunos de los hombres comenzaron a hablar de brujería y de nahuales. Decían que esa criatura era un hombre que podía transformarse en animal, que se movía entre el mundo de los vivos y de los muertos. Al principio, no quise creerlo, me parecía una superstición absurda, pero después de lo que habíamos visto, no podía descartar nada. Intentamos atraparlo nuevamente, tendiéndole emboscadas y esperando que volviera al corral, pero siempre lograba escapar, como si supiera exactamente lo que haríamos. Fue entonces cuando alguien sugirió la idea de buscar a una persona que curara las balas. Decían que las balas normales no podían herir al nahual, pero si eran curadas por un curandero, tendrían el poder de acabar con él. No teníamos muchas opciones, así que buscamos a un curandero en un pueblo cercano. Era un hombre bastante viejo. Le explicamos lo que había pasado y le pedimos ayuda. El hombre asintió lentamente, como si ya supiera lo que estaba ocurriendo. Las balas deben ser curadas. Solo así podremos tocar la carne del nahual, nos dijo. Nos entregaron las balas después de una noche advirtiéndonos sobre la noche siguiente. Nos preparamos para la emboscada final. Nos ocultamos en la oscuridad, esperando que el nahual apareciera. La tensión en el ambiente era palpable y el miedo nos oprimía el pecho a todos los presentes. Sabíamos que no podíamos fallar, que esta era nuestra única oportunidad de acabar con esa cosa. Pasaron las horas y finalmente lo vimos. La criatura se movía con la misma agilidad inquietante, acercándose al corral. Nos preparamos con las balas curadas, cargadas en los rifles. Esperamos el momento adecuado, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, disparamos. Esta vez, las balas se impactaron en su cuerpo y la criatura emitió un grito agudo, un sonido que todavía me persigue por las noches. La cosa cayó al suelo, retorciéndose y cambiando de forma. Durante unos segundos, vimos cómo su cuerpo fluctuaba entre lo humano y lo bestial, como si estuviera luchando por mantener su verdadera forma. Finalmente, se quedó en silencio. Nos acercamos con cautela, apuntando con los rifles, pero ya no se movía. El cuerpo del nahual se deshizo en la oscuridad, dejando solamente un rastro de polvo en el suelo. Nos quedamos ahí, temblando y sudando, sin poder creer que finalmente lo habíamos derrotado. A las semanas siguientes comenzaron a correr rumores en el pueblo cercano. Decían que un hombre de una comunidad cercana había sido encontrado muerto en su casa en circunstancias extrañas. No tenía heridas visibles, pero su cuerpo parecía que estuviera completamente deshidratado, como si hubiera sido drenado de la vida. La gente empezó a murmurar que ese hombre era el nahual que nosotros habíamos matado. Nunca supe si los rumores eran ciertos, si realmente se trataba de un hombre que se transformaba en una bestia. Lo único que sé es que, después de aquella noche, los animales dejaron de desaparecer y la finca finalmente volvió a la normalidad. Desde entonces, he aprendido a respetar las historias de nahuales y brujería. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, seres que se ocultan en las sombras y que tal vez solamente se dejan ver cuando se sienten amenazados. La brujería de la madrastra. Basado en una experiencia anónima, mi madre Brenda no habla mucho de su infancia, especialmente de los años que vivió con su madrastra. Pero a veces, cuando el silencio de la noche se hace demasiado profundo y la memoria la traiciona, es cuando deja escapar fragmentos de lo que ocurrió cuando tenía 15 años. Lo que me contó la última vez me dejó helada y convencida de que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos ver y entender. Todo comenzó cuando mi abuelo se volvió a casar con una mujer llamada Julia. Mi abuelo había quedado viudo cuando mi madre era apenas una niña, y después de años de soledad, conoció a Julia. Al principio, parecía una mujer amable y cariñosa, pero todo cambió cuando ella trajo a su propia hija a la casa, una niña un poco mayor que mi madre, de nombre Leticia. Julia siempre había querido lo mejor para Leticia, tenía planes de que ella se casara con un buen partido y viviera una vida acomodada, pero veía a mi madre Brenda como una amenaza para esos planes. Brenda era joven, hermosa, y a pesar de su juventud, tenía una presencia que atraía la mirada y la atención. Julia empezó a verla como un obstáculo, alguien que podría opacar a su propia hija. Al principio,
Eran solamente pequeñas cosas. Julia le hacía la vida imposible a mi madre, dándole las peores tareas, regañándola por insignificantes cosas, la criticaba siempre frente a los demás. Pero eso no fue suficiente. Julia quería deshacerse de ella, asegurarse de que Leticia tuviera el camino despejado para su futuro. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Mi madre empezó a enfermarse sin razón aparente. Tenía fiebre, dolores de cabeza y pesadillas que la dejaban agotada cada mañana. A veces decía sentir un peso en el pecho, como si alguien se sentara sobre ella mientras dormía. Otras noches, se despertaba con marcas en la piel, como si hubiera sido arañada por algo invisible. Mi abuelo estaba preocupado, pero los médicos no encontraban nada malo. Decían que tal vez era el estrés o alguna alergia. Pero mi madre sabía que había algo más. Empezó a sentir que la estaban observando, como si algo o alguien la espiara desde las sombras. Siempre sentía la mirada fría de Julia sobre ella, como si estuviera disfrutando, y su sufrimiento fue creciendo. Fue su abuela quien finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Un día, fue a visitar a mi madre y la encontró pálida, demacrada, con los ojos hundidos y la mirada perdida. Su abuela tenía un don para sentir las cosas, para ver lo que otros no podían ver. Entró en la habitación de mi madre y supo de inmediato que había algo oscuro allí. Esto es obra de la brujería, le dijo a mi abuelo esa misma noche. Alguien quiere hacerle daño a Brenda. Mi abuelo, al principio, no quería creerlo. Era un hombre práctico que no creía en esas cosas, pero la bisabuela insistió. Cuando comenzó a buscar por la casa, encontró algo que lo hizo cambiar de opinión. Detrás de un mueble, escondido en un rincón, encontró una pequeña bolsa de tela. Al abrirla, descubrió que contenía cabellos de mi madre, clavos oxidados y una especie de polvo negro. Era un amuleto de brujería, un trabajo hecho para dañarla. Su abuela no perdió el tiempo, empacó algunas cosas y se llevó a mi madre a su pueblo, lejos de la influencia de Julia. Sabía que allí había un curandero que podía ayudarla, alguien que entendía de esas cosas y que podía deshacer el mal que le habían hecho. Este hombre, cuando vio a mi madre, asintió lentamente, como si ya supiera lo que estaba pasando. Este es un trabajo de brujería fuerte. Vamos a necesitar varias limpias. Mi madre, aunque estaba asustada, aceptó. No tenía nada que perder y sabía que su abuela no la llevaría allí si no fuera necesario. Así que comenzaron las limpias, una cada noche durante 7 noches. El curandero encendía velas y quemaba hierbas mientras recitaba oraciones y conjuros. La primera noche, mi madre sintió un alivio inmediato, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Pero a medida que avanzaban los días, las cosas se volvieron más intensas. La cuarta noche, empezó a ver sombras moviéndose en la cabaña, como si algo invisible los estuviera rodeando y observando. Sentía que algo quería detener el ritual, que no quería que el maleficio se deshiciera. El curandero continuó sin dejarse intimidar y su voz creció en fuerza y determinación con cada palabra. La séptima y última noche fue la peor. Mi madre recuerda que el aire se volvió tenso y frío. Las sombras se volvieron más definidas, como si se transformaran en figuras humanas. Eran rostros deformados por el odio y el dolor, retorciéndose en la penumbra. Los gritos llenaron la cabaña, con voces que no eran de este mundo, que lloraban y se quejaban como si estuvieran siendo arrancadas del lugar al cual pertenecían. El curandero no se detuvo. Movió las manos sobre el cuerpo de mi madre, murmurando oraciones mientras el humo de las hierbas llenaba la habitación. De repente, en medio de todo el caos, una imagen se formó en el humo. Mi madre vio el rostro de Julia, la madrastra, con una sonrisa cruel y ojos llenos de odio. Ella fue, susurró mi madre, sintiendo el miedo y la ira apoderándose de ella. El curandero asintió, pero no dijo nada. Sabía que el mal se había originado de alguien cercano, alguien que había querido hacerle daño. Pero también sabía que estaban ganando y que el maleficio estaba siendo destruido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las sombras se desvanecieron. El aire se aclaró y mi madre sintió que podía respirar nuevamente.
Ese peso que había estado sobre su pecho durante varios meses había desaparecido. El curandero terminó la limpia y mi madre supo que, al menos por ahora, estaba a salvo. Regresaron al pueblo unos días después y mi madre se quedó en casa de mi abuela por un tiempo. Durante esos días, Julia y Leticia parecían distantes y nerviosas, como si sintieran que algo estaba mal. Mi madre evitaba a Julia, pero no podía dejar de notar la mirada de preocupación en sus ojos. Una semana después de la última limpia, la hija de Julia falleció repentinamente de un paro cardíaco fulminante. Nadie lo vio venir. Era una joven aparentemente sana y la noticia cayó como una bomba en la familia. Julia se encerró en sí misma, incapaz de comprender lo que había ocurrido. Mi madre, aunque no lo decía en voz alta, sabía que algo se había devuelto, que la brujería que Julia había lanzado sobre ella se había vuelto en su contra, en contra de su propia hija. No sentía alegría por ello, solo una tristeza profunda y una sensación de que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Con el tiempo, Julia se separó de mi abuelo. El dolor de la pérdida de su hija la consumió y no pudo seguir viviendo en la misma casa donde todo había ocurrido. Mi madre finalmente volvió a su hogar, aunque con cicatrices que llevaría consigo para siempre. Se convirtió en una mujer más fuerte y más cautelosa, y aunque nunca habló de lo que pasó, sabía que siempre llevaba consigo el recuerdo de esa noche de las sombras, que había visto, los gritos y el rostro de Julia formándose en el humo. Fue una advertencia que le dijo que la brujería realmente existe. El recuerdo perdido, siempre había algo en la mirada de mi abuelo cuando veía esa vieja fotografía. Era una foto en blanco y negro de los años 50, que mostraba a un niño pequeño con una sonrisa inocente y un sombrero de paja demasiado grande para su cabeza. Mi abuelo nunca hablaba mucho sobre su hermano Arnulfo, y esa foto era una de las pocas cosas que quedaban de él, pero cada vez que la miraba, sus ojos se llenaban de una tristeza que yo no podía comprender del todo, hasta que un día finalmente decidió contarme la historia. Era una tarde lluviosa y estábamos en la casa de mi abuelo en Oaxaca, una casa antigua llena de recuerdos y misterios. La foto de Arnulfo estaba marcada en la repisa y esa tarde, mientras mirábamos la lluvia caer, mi abuelo comenzó a hablar, casi como si estuviera hablando para sí mismo. Éramos solamente unos niños, dijo. Arnulfo tendría unos 6 años y yo vivíamos en un pueblito rodeado de montes y bosque, un lugar hermoso pero también lleno de peligros. Su voz era suave, como si estuviera regresando en el tiempo, reviviendo esos días de la infancia. Me quedé en silencio, escuchando mientras mi abuelo seguía contando la historia que había llevado consigo toda su vida. En ese entonces, había muchas historias sobre los duendes, continuó. La gente del pueblo decía que eran criaturas traviesas que vivían en el monte y que les gustaba llevarse a los niños. Y yo siempre pensé que eran solamente cuentos para asustarnos, para que no nos alejáramos demasiado de la casa. Pero todo cambió ese día. Era una mañana de verano y mi abuelo y Arnulfo estaban jugando en el patio trasero de la casa. La madre de mi abuelo les había advertido que no se alejaran mucho, pero siendo niños, la curiosidad siempre podía más. Habían oído hablar de un arroyo que corría por el bosque, no muy lejos de su casa. Decidieron ir a buscarlo y recuerdo que todo era más brillante y verde esos días. El bosque parecía un lugar mágico, lleno de vida. Pero a medida que nos adentrábamos, comencé a sentir que algo no estaba bien. Era como si el aire se volviera más pesado y el sonido de las aves y los insectos se desvaneciera. Miró las manos que temblaban ligeramente mientras las sostenía en su regazo. Arnulfo iba adelante, corriendo y riendo, mientras yo intentaba seguirle el paso. De repente lo vi. Estaba mirando algo entre los árboles y me acerqué. Ahí fue cuando los vi. Mi abuelo hizo una pausa y su voz se volvió más baja, como si estuviera contando un secreto que no había sido contado durante años. Eran pequeños, del tamaño de un niño, pero no lo eran. Tenían ropas extrañas y sus ojos eran oscuros como la noche. Nos miraban con curiosidad, aunque no parecían amenazantes, había algo en ellos que me dio miedo. Los duendes comenzaron a hablar entre ellos en una lengua que mi abuelo no podía entender. Pero, de alguna manera, él y Arnulfo entendieron que los querían llevar a otro sitio.
Era como si una fuerza invisible los estuviera trayendo. Los dos hermanos comenzaron a caminar, siguiendo a los duendes hacia lo más profundo del monte. No sé cuánto tiempo estuvimos caminando, dijo. Todo se sentía como un sueño. El bosque se volvió más oscuro y el camino más confuso. Intenté detenerme, intenté decirle a Arnulfo que volviéramos, pero era como si no pudiera hablar, como si no pudiera moverme por mí mismo. Llegaron a un claro en el bosque, un lugar que mi abuelo nunca había visto antes. Los duendes se detuvieron y formaron un círculo a su alrededor. Arnulfo miraba todo con los ojos abiertos, sin comprender lo que estaba ocurriendo. Y entonces, todo cambió. Sintió un tirón en su brazo, como si alguien lo estuviera empujando hacia atrás. Volvió a la realidad y se dio cuenta de dónde estaba. Agarró la mano de Arnulfo, pero él no se movía. Estaba mirando a los duendes, como hipnotizado. Lo jaló con fuerza, pero algo lo estaba reteniendo. Los duendes comenzaron a acercarse y mi abuelo sintió que el pánico lo invadía. Tiró con todas sus fuerzas, pero en ese momento, Arnulfo se soltó de su mano y se adentró más en el círculo con los duendes. Gritó su nombre, le gritó que volviera, pero él no lo escuchaba. Los duendes lo rodearon, entonces desapareció, así, como así. Simplemente, los dejé de mirar. El silencio llenó la habitación mientras mi abuelo quedaba mirando la fotografía de Arnulfo, como si aún no pudiera creer lo que había ocurrido. En ese momento, corrí de vuelta al pueblo llorando y gritando. Le conté a mis papás y a los vecinos lo que había pasado, pero nadie me creyó. Dijeron que Arnulfo se había perdido en el bosque y que todo lo demás era producto de mi imaginación. Buscaron durante días, pero nunca lo encontraron. Hicieron un funeral para Arnulfo, sin cuerpo presente. Los adultos hablaban de accidentes y de la peligrosidad del bosque. Pero mi abuelo sabía la verdad, sabía que los duendes habían llevado a su hermano y que no había manera de recuperarlo. Nunca me volví a meter en el monte. Nunca dejé de pensar en él. A veces, por las noches, sueño con Arnulfo, con su risa y con esos malditos duendes que se lo llevaron. Mi madre siempre me decía que tenía que dejarlo ir y que debía dejar de culparme. Pero, ¿cómo podía hacerlo? Yo lo había llevado ahí, yo lo había perdido. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Siempre había escuchado historias de duendes y seres mágicos, pero nunca había creído realmente en ellos. Al ver a mi abuelo y al ver ese dolor en su rostro, supe que para él era tan cierto como cualquier otra cosa. A veces me pregunto si lo imaginé todo, dijo finalmente. Si los duendes solamente eran una forma de que mi mente lidiara con la pérdida, pero en el fondo sé que los vi. Sé que hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que viven entre nosotros en los rincones oscuros y olvidados. Miró la foto de Arnulfo una vez más antes de levantarse y colocarla de nuevo en la repisa. Se quedó ahí, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Yo me quedé sentado, intentando procesar lo que había contado. Nunca volví a preguntar sobre Arnulfo después de eso y mi abuelo no volvió a hablar del tema. Pero siempre que veía esa foto, sabía que su mente estaba en el bosque, con los duendes y con la pérdida de su hermano. Parece ser que algunas historias no necesitan ser comprendidas para ser verdaderas, tal como la historia de mi abuelo.